Buenas noches, vamos a continuar con la sección 5 del 105. Vamos a repetir acá desde el 105, 5.6. Bueno, ¿ibas a leer, Normita? Estas transacciones inconcebibles marcan el comienzo de la historia universal, marcan la llegada a la existencia, el tiempo mismo. Para una criatura, el comienzo de lo finito es la génesis de la realidad. Visto por la mente de la criatura, no hay actualidad concebible ante lo finito. Esta realidad finita de nueva aparición existe en dos fases originales. Primero, máximos primarios. La realidad supremamente perfecta. El tipo abona de universo y criatura. Segundo, máximos secundarios. La realidad supremamente perfeccionada. El tipo superuniversal de criatura y creación. Estas son, pues, las dos manifestaciones originales. Lo constitutivamente perfecto y lo evolucionalmente perfeccionado. Las dos están coordinadas en las relaciones de la eternidad, pero dentro de los límites del tiempo son aparentemente diferentes. El factor temporal significa crecimiento para lo que crece. Los finitos secundarios crecen, por lo tanto, los que están creciendo han de aparecer incompletos en el tiempo. Pero estas diferencias que son tan importantes de este lado del paraíso son inexistentes en la eternidad. Gracias. Bueno, acá falta como una D, ¿no? Entonces, Eh, por acá donde dice acá la la existencia del existencia tiempo del mismo. tiempo mismo. Sí, ahí exacto, yo también lo noté. Sí. Oh, falta una coma. No, porque en inglés sí se entiende que es ¿Estás viendo el de inglés? el, la llegada la aparición del tiempo. Lo miré la vez pasada, voy a checar de nuevo. La vez pasada miré eso. ¿En dónde que no lo encontré? En el 5-6, Por Ah, acá, en el segundo línea. no. Estaba mirando arriba. aquí. Dice el tiempo mismo, pero Mm, y de hecho dice existencia, ¿no? existencia, sí. Sí, dice the coming into existence of time itself. La llegada a la existencia del propio tiempo, o del tiempo mismo. Eh, O sea, cuando se crean los finitos, ahí aparece el tiempo paralelamente. O al revés, la creación del el tiempo sugiere el inicio de algo finito. mm, finito y también lo absónito. ¿Por qué no lo nombran allí? Aquí se enfocan más en nosotros porque dicen para una criatura, ¿no? Pero para Bona también, solo que es un tiempo que como que les pesa menos porque son eternos. Pero nosotros que somos criaturas, porque los de Abona no son criaturas, son eventuados.
El, el comienzo de la historia universal sería pues cuando empiece a aparecer el tiempo. Yo esa parte de ese concepto mismo del tiempo, como que no la cojo del todo todavía, porque en algunas partes dicen que el tiempo es relativo para nosotros y para todo lo finito, ¿cierto? Como a la ubicación dentro del espacio. Pero parece haber un tiempo que está relacionado mismo con la isla. Entonces es como si ese tiempo fuera algo diferente, fuera una medida, como una secuencialidad de hechos, más que como nosotros lo conocemos, Sí, yo no creo que podamos entender el tiempo como lo entienden en Abona. ¿cierto? Que es un concepto diferente, porque ellos no están pasando un día, otro día, o una hora, o dentro de un rato. No, la medida tiene que ser por algo diferente. Pero en Abona hay un día estándar, dice el libro. Lo que pasa es que cuando son eternos, un día tiene que significar algo diferente. Claro, sí. Un día dentro de la eternidad, o sea, no es para nosotros, ya pasó un día. Entonces, digamos que somos un día menos para algunas cosas. ¿Mm? Mm. Sí, Además, dime. no, que entiendo que de arriba de la isla del paraíso sale como el tiempo, algo así. Sí, el libro dice que el espacio nace del paraíso inferior y que el tiempo nace del paraíso superior. Exacto, como algo diferente. Mm. Y dentro del paraíso no hay espacio ni tiempo. No hay espacio ni tiempo. Ujú. Sí, el tiempo nosotros todavía no lo entendemos. Yo creo que casi todo lo que decimos con respecto al tiempo son en buena medida frases sin sentido, porque no tenemos aún ni el desarrollo tecnológico, ni mental, ni Mm, espiritual para entender todo lo que puede significar el tiempo. sí. Entonces, no entendemos si se puede viajar en el tiempo, qué consecuencias tendría, no entendemos si se puede ver el futuro o no. No entendemos casi nada del tiempo, ¿no? Y el tiempo corre diferente en algunos estados de conciencia o en experiencias cercanas a la muerte. De hecho, no está ligado al espacio mismo, parece ser algo independiente, que tiene que ver más con el total seguramente de la creación, pero que no tiene que ver con el espacio mismo, porque está afuera. La personalidad puede tener una concepción de tiempo diferente, dice el libro, pero la Sí. medida del tiempo, aparte de la personalidad, requiere de espacio siempre. O sea, un reloj siempre te hace una equivalencia entre movimiento, cantidad de movimiento que hubo y tiempo. Sí, Mm. también tiene que ver evidentemente con la cantidad de energía, ¿no? Mm, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que creo que el tiempo se va diluyendo a través o sea, cuando lo que yo he entendido es que, así como dicen, el espacio se crea en la parte inferior del paraíso y el tiempo en la parte superior. Y creo que el tiempo, digamos que se va diluyendo a través de el espacio, ¿cierto? Cuando se va alejando. Digamos que nosotros percibimos el tiempo
digamos que, bueno, las leyes de la física que conocemos hasta el momento, el tiempo está determinado por la cantidad del espacio y el Sí, tiempo se dilata o se contrae dependiendo las velocidades en la que se muevan las masas. Entonces, sí. en ese sentido, pues, tendría que ver también con la cantidad de energía con la que se está suministrando a ese evento, ¿cierto? Entonces, decir que el tiempo es relativo dependiendo las velocidades. Mm. Todo el universo se está moviendo, por lo tanto, hay una relación también con el movimiento del universo, con la respiración del universo, ¿cierto? Y el tiempo. Entonces, por ahora lo que podemos entender un poquitico del tiempo es que, mm, o sea, lo que pasa es que yo lo veo desde la mirada de que todos los seres evolucionarios como nosotros entendemos el tiempo de manera lineal, ¿sí? Es decir, ocurre una cosa ayer y está ocurriendo una cosa hoy, Mm, ocurrirá una cosa mañana. sí. Pero Mm, cuando empezamos a entenderlo desde una perspectiva un poco más espiritual, el tiempo ya no es lineal, sino se curva, ¿sí? Entonces, pero ahí es donde quedamos, digamos que un poco en blanco, porque como mm, decía Andrés, la tecnología que tenemos no nos permite todavía poder comprender el tiempo de esa manera. Entonces, sí, digamos que a mí también se me escapa un poco el concepto del tiempo en ese sentido. Y ya. mm. Sí, En, en el libro Durante, además, resulta que sí dan medidas absolutas de tiempo, porque, o sea, en la relatividad, la duración de un evento, la medida del evento depende de, como tú decías, de la velocidad, ¿no? En ese sentido, el tiempo es relativo lo pueden medir diferente distintos observadores, dependiendo de la velocidad con que se muevan. Pero Urantia sí habla, por ejemplo, del día del universo local, del día de Abona. sí. Entonces, como en el libro Urantia el universo tiene un centro, entonces ya el espacio no es relativo. Localmente puede que parezca relativo, pero con respecto al paraíso hay posiciones definidas y la medición del tiempo también parece que entonces se puede hacer. Pero pues nosotros eso por ahora no lo hemos descubierto. Entonces, todo lo que uno se pregunta sobre el tiempo pueden ser preguntas como las que se hacían en la Edad Media del sexo de los ángeles, por poner un ejemplo. Cuando uno pregunta, Sí, ¿se puede viajar en el tiempo? Debe ser una pregunta que está mal hecha en muchos niveles y puede ni ser, cuenta. sí. Andrés, Wilson. ¿qué pasa si se mira de esta otra forma? El tiempo en la parte de la isla del paraíso está en la parte de arriba y, y en la parte de arriba está todo lo que es la evolución, todo lo que implica experiencia, todo lo que implica aprendizaje. ¿Sí? El solo hecho de ser experiencial y el solo hecho de ser de ascenso está implícito también, ¿sí? Eh, a su vez un infinito. El solo hecho de ser experiencial podría decirse, es la pregunta, que ya por ende está definido en un tiempo, no necesariamente viviéndolo con el espacio, porque yo puedo tener una experiencia sin tener movimiento de espacio, o sea, de espacio cero, velocidad cero, ¿sí? Pero hay un tiempo, por decir algo, de maduración, ¿sí? Como una fruta o como una experiencia. Sí, era lo que decíamos, que la personalidad, dice el libro, tiene una característica y es que tiene una noción adicional de tiempo. Entonces, o sea, sí hay un tiempo relacionado con el espacio cuando se habla del cosmos, ¿sí? Para viajar de un lugar a otro, la reflexividad, lo que fuera. Pero ya a nivel de
evolución, a nivel de experiencia, a nivel de ascenso, si hay un relacionamiento del tiempo, por eso, de espacio de comprensión, espacio de evolución, espacio, o sea, no de movimiento de un lugar a otro, sino el El de la, espacio de un evento a otro. la conciencia, sí, la conciencia. Exacto, de un evento a otro, por ejemplo. Yo tuve una experiencia hoy y porque estaba aquí en mi casa y pasó algo, entonces me quedé en shock y entonces mañana ya me desperté y entonces ya entendí. Entonces ahí no hay espacio porque estoy quieto, pero sí hay un tiempo. Entonces podría relacionarse, como decía Marlene, diferentes formas de tiempo. ¿Sí? Porque yo le atisbo es eso, sale de abona esa primera figura de evolución, almas para evolucionar, automáticamente se genera un tiempo. ¿Sí? Y es indiferente para Bona, porque para Bona es eterno, por decir algo, es un modelo único, perfecto en el tiempo. O sea, no, es indefinido, el tiempo no existe para Bona, ahora, de Bona. Ahora, en el tiempo relativo de eventos, sí nos podemos mover al pasado, solamente al pasado, porque existen unos registros que, que siempre serán, son estos serafines que marcan todos los eventos del cosmos. Entonces, yo me ubico a través de esos serafines, de esos archivos, me ubico en ese espacio atrás y o sea, puedo darme cuenta o vivirlo o sentirlo allá. En ese tiempo más no lo puedo modificar. Igualmente, eso sí no lo puedo entender con el futuro. ¿Sí? Ese mismo tiempo, yo puedo, o sea, se puede, es relativo, ¿no? Porque yo digo, si hoy está nublado, está muy oscuro, fijo que esta noche va a llover. Y efectivamente llueve, porque ya hay una predicción de algo que se puede medir. Sin embargo, hay cosas que yo sé va a pasar en 10 años, que va a pasar en 1000 años o en 1 millón de años, ni idea. ¿Sí? Pero se puede, por esa misma medida de medir el pasado o ir al pasado, en esa misma medida se puede ir al futuro. ¿Sí? Medir, para medir no, sino para darse cuenta de esa evolución, darse cuenta de ese ascenso. ¿Sí? Podría uno decir también que, por ejemplo, en el colegio entraron 500 niños en primaria, para primero primaria. Se espera que en 11 años 400 niños se gradúen, en 11. Eso ya está como por estadística, por procesos, por lo que fuera, que ese evento se da, ¿sí? Pero es un supuesto, pero ya se prevé que eso pasa y efectivamente pasa eso. Y ahí el tiempo también es diferente, ¿sí? Esa técnica, eh, pues sí, todavía no la conocemos y estamos como lejitos también para saberlo. Sin embargo, por ejemplo, hoy yo con los muchachos, hay una experiencia en ellos que la tienen y todavía no la saben qué es lo que está pasando ahí. Ellos sienten que va a haber un evento mañana o el próximo día va a haber un evento, o un temblor, o alguien se va a morir, o alguien se va a embarazar, o alguien se va a enfermar, y efectivamente pasa. Se enferma, hay el accidente. ¿Sí? Por ejemplo, una muchacha vio que se iba a caer un avión, ¿sí? Y que se iban a morir todos, y efectivamente al otro día, a los 2 días, se cayó el avión de Avianca. Es muy chocante para la gente esa experiencia porque lo prevé. Hay una señora que es toda chistosa. Dijo, vean, cuando yo siento un cosquilleo muy fuerte en mis pies, fijo que va a temblar. Fijo, ya lo conozco de hace 10 15 años, conozco que va a temblar. Y efectivamente, a los 2 días, 3 días tiembla.
y esa es su experiencia. Entonces uno dice, ¿cómo mide ese futuro a hoy en su sentido? Entonces, pero bueno, eso lo aprenderemos después. Señor Andrés, qué pena que me salí del tema, pero No, era para complementar. mire ¿Sabe qué que, estaba? Ay, no, dale, dale. dale que me pasó lo que iba a decir, que Ah, bueno, lo que iba a mientras tanto, es compartir. que yo estaba pensando en una cosa, es como un asunto de ubicación, como unas coordenadas, como si fueran dos ejes, ¿cierto? Uno el tiempo, sería el vertical, y espacio el horizontal. Es como un asunto de ubicación, como una medida. Pero bueno, estaba bloqueando mi cabeza. Andresito, me gustaría que miráramos esta cita, pues relacionada con el tiempo, porque yo antes de ver esta cita, yo estaba pensando que desde lo finito, el tiempo no sería necesario que existiera, entre comillas, porque si yo soy finita, por lo menos sé que un día acaba, llego o acabo, ¿sí? Dependiendo como mire el concepto de finito. Si termino con algo porque tiene un fin determinado, o si acaba todo porque se me acabó la posibilidad de lograrlo. Pero con esta cita me desvirtúa eso que yo estaba pensando plantear. Mm. Ok, dame un segundo. Bueno, acá está la cita. Ahora sí. Vamos a leer la cita antes de volver a decir las burradas que dijimos. El tiempo, el espacio y la experiencia son los mayores auxilios del hombre para la percepción relativa de la realidad. Y sin embargo, son sus obstáculos más formidables para la plena percepción de la realidad. Claro. Los mortales y muchas criaturas del universo encuentran necesario pensar en los potenciales como siendo actualizados en el espacio y evolucionando hasta dar fruto en el tiempo. Pero todo este proceso es un fenómeno espacio-temporal que en realidad no ocurre en el paraíso y la eternidad. En el nivel absoluto no hay ni tiempo ni espacio. Todos los potenciales pueden ser percibidos allí como actuales. Ahora que Mm. Wilson estaba contando la experiencia de las personas que ven algo que va a suceder en el futuro, es esto, ¿no? Había algo potencial y esa persona ya lo vio manifestado. Entonces yo diría que esas mentes que tienen esa posibilidad tienen un nivel de percepción muy, muy diferente, muy, digamos, muy alta frente a los demás, ¿no? Bueno, cualquiera puede en realidad. Mira que yo estaba mirando algo que se llama el método Silva de control mental. Es un Ujú. método que un autodidacta mexicano desarrolló que te permite, mediante ejercicios sencillos de relajación, estar con tu mente emitiendo ondas, en vez de beta, que son las que tienes cuando estás despierto, estar en ondas alfa, Zeta, que son las que tienes durante una parte del sueño. Hay otras en el sueño, pero en parte la es alfa. zeta. Hay alfa, hay teta, bueno, pero en, estando en estado alfa, pero sin caerte dormido, ahí tienes acceso a la información y a eventos del percibir eventos del poder ver o percibir, programándote eventos del pasado, del futuro. Entonces es como que la mente tiene unas habilidades que no hemos aprendido a educar, pues, pero todos tenemos eso. Eh, por ejemplo, puedes proyectarte mentalmente, por decirlo así, para
para ver eventos del pasado y del futuro. Mm. Pero para nosotros es muy paradójico, porque reconciliar el libre albedrío con la existencia del futuro es para nosotros una paradoja. Mm. Bueno, volviendo a los máximos, estaba viendo yo que dice eh, realidad supremamente perfecta y supremamente perfeccionada. Entonces, me llamó la atención el adjetivo supremamente. Supremo. Ujú. Que es, yo diría que es una perfección con respecto a la era actual, tal vez. Pero no sé, porque los primarios son los de Abona y ellos también tienen que ver con el último. Puede que no tenga que ver con la supremacía. ¿Qué Pero parte, está qué parte hablando está de leyendo? él. Se supone que son suprema, habla de supremamente perfecto, o sea, hasta cuando esté el supremo. Cuando esté el último, Mm, ellos van a adquirir una mayor esa es la perfección. duda. Esa es la Mm. duda. Si aquí la palabra tiene que ver con el supremo o simplemente es en el lenguaje ordinario. Superlativo. Ujú. Mm. Pero nuestra perfección sí sería con respecto a la actual era, es así, la de los secundarios, sí. Mm. Ahí por coincidencia o por intención, esa palabra supremamente tendría que ver con el tipo de perfección que logramos en esta era. Bueno, entonces lo otro es que hay, eh, acá arriba decía, el ciclo del crecimiento, ¿no? Pero ese crecimiento tiene unos topes al menos temporales, como unas graduaciones. O sea, estos máximos no implican que ya no vaya a haber luego más crecimiento, pero digamos que es lo máximo que se puede alcanzar en... eh, Pero yo no entiendo que los máximos primarios ya no crecen, ya son creados supremamente perfectos, entonces no van a crecer más. creo que es en el capítulo como 12 del de Abona, por ahí. No sé si es ahí que dice que eh, la perfección no implica ausencia de crecimiento, solo que no es un crecimiento Mm. experiencial. No, crecen de otra manera, Mm, Sí, claro. ujú. pero como de qué otra manera, no alcanzo a imaginar. Súper experiencial o algo así, creo que decía. Sí, o sea, ellos obviamente, el libro dice que aprenden cuando nos cruzamos con ellos camino al paraíso al Sí. pasar por Abona. Mm. Entonces ellos sí aprenden y los complementamos, pero no es como nuestro crecimiento que es por ensayo y error experiencial, estrellándose, pues. Ellos me imagino que, no sé, asimilan más rápido o de una vez ya Sí. en el No es contacto con la como este, información, ya ven todo lo que hay que ver y crecieron, pero no les dolió, no tuvieron duda, angustia, ¿no? ¿cómo es que decimos? Es que nosotros no crecemos con el palo en el cuero ajeno. Puede que ellos sí. Sí, algo así supongo yo, Sí. por, Mm. por lo avanzados que son, por su trascendencia del tiempo. Sí. Entonces, no, no, no es experiencial, pero sí Mm. asimilan de alguna manera las Sí. cosas. Mm.
que no me acuerdo si encuentras de pronto es algo donde dice que los nativos de Abona no crecen experiencialmente, algo así. Pero la perfección sí puede crecer. Sí, además que es que cuando tú dices perfección, tienes que entender que el ser es muy complejo y hay muchas dimensiones, muchas Ujú, fases en las claro, cuales puedes, tú puedes haber alcanzado la perfección en muchas cosas. niveles. Por Mm, decir algo, ya sabes perfectamente aritmética y ya sabes perfectamente biología. Pero, por ejemplo, ahora puedes integrar las dos cosas, empezar a explorar las dos cosas o empezar a mm, aplicarla en escenarios nuevos. Entonces, la perfección no es una limitante, es más como siempre un punto de partida mm. para abrir como nuevas posibilidades, nuevas oportunidades. Andrés, Sí, Wilson, dale. una percepción a veces y es lógica. En, algún- en, un- Se te oye muy mal. No se te en está alguna- escuchando. Se desconectó. Que va por carretera. Bueno. Sí. Mm. Bueno, y una consecuencia del crecimiento, acá nos dicen entonces en la última partecita, es que hemos de aparecer incompletos en el tiempo. Hemos, Acá dice, han de aparecer incompletos. Los que están creciendo han de aparecer incompletos en el tiempo. O tú ya te excluyes de ese grupo. Se sacó el grupo. Sonó a ustedes tendrán que crecer. Ustedes, ustedes los Hemos, mortales. hemos somos muchos. ¿dónde está leyendo? Acá, mire. Factor temporal Aquí dice, significa han de aparecer incompletos. para lo que crece. Factor temporal. Al parecer significa para el que crece. Los finitos secundarios crecen, por lo tanto, los que están creciendo han de aparecer incompletos. Está como rara esa redacción. Han de aparecer incompletos en el tiempo. ¿No? O sea, por mucho que crezcamos, nunca vamos a ser perfectos como los de Abona, por ejemplo. No, aquellos que están creciendo deben aparecer como incompletos al aparecer en el tiempo. O sea, nacemos incompletos en cuanto a crecimiento. Porque si no, pues no tendríamos que crecer. No tendríamos para dónde crecer. Ujú. Mm. Bueno, listo. Esto es obviamente un análisis muy elevado, muy filosófico, que trata de abarcar, eh, describir todo desde conceptos fundamentales. Entonces, nosotros sabemos que estamos, que en la vida crecemos, ¿no? La idea de progreso, de perfeccionamiento, esa no nos resulta ajena.
Pero aquí nos estaría diciendo, sí, sí crecen experiencialmente, pero al menos para esta era hay unos objetivos, límite, unos máximos a los que hay que llegar. Y está agregando que hay otros seres que no tienen que hacer ese proceso, que ya están en esa etapa desde siempre. Entonces, acordémonos que esto es muy filosófico y, digamos, esto es algo que uno no estudia en filosofía o no es una idea que sea común por fuera del libro de Durante. Y digamos, la realidad principal que está ocurriendo en el tiempo eh, es esa, el crecimiento, el desarrollo, el perfeccionamiento. Es algo cotidiano, ¿no? Inherente a al universo mismo, pero los filósofos creo yo que no han profundizado en eso, en ese concepto que acá en el libro lo ponen como central una vez que aparece el tiempo, está por todo lado. Y los máximos secundarios, estos sí no los podemos evidenciar. Digo, los primarios. Esto sí ya es una revelación, que no lo podríamos saber de otra manera. Tal vez de pronto algún filósofo lo podría sospechar, pero es muy difícil porque no, no hemos detectado a Bona con los telescopios y no lo detectaremos porque está escondido y tampoco sabemos qué seres hay allá si no es por revelación y por fe. Por la fe. Bueno, entonces le damos el último, si les parece. A ver, lo leo. Hablamos de lo perfecto y de lo perfeccionado como máximos primarios y secundarios. Pero aún hay otro tipo. Se producen relaciones trinidizadas y otras entre los primarios y los secundarios, dando como resultado la aparición de máximos terciarios, cosas, significados y valores que no son perfectos ni perfeccionados y que sin embargo están coordinados con ambos factores ancestrales. ¿Estarán hablando de los seres trinizados? Sí, Trinitizados o trinizados. creo que depende de la traducción. No, me parece que uno es que son de la Trinidad, como trinitizados por la Trinidad, Ah, ya. y los otros sí son los que se crean, que eso lo vimos la vez pasada, ¿no, Marlene? Sí, Que ya hemos dicho que podía ser personas, pero también encontramos que también pueden ser cosas. Y aquí lo dicen, cosas, significados y valores. No sé si de pronto dependa de la traducción o si en inglés usan dos palabras diferentes. Mm, Mm, Esto está en el capítulo 22, en el caso de
los seres trinitizados. 22. Sí, lo que pasa es que es toda una clasificación. Dice los hijos de Dios trinidizados. Mm. Lo que pasa es que algunos de esos hijos de Dios trinitizados pueden ser además abrazados por la Trinidad. Después de que los aprueban, digamos, por llamarlo, los pueden glorificar. Ah, no, mentira, los pueden trinitizar. Trinizados, sí, quién sabe cómo. Parece que tiene más. Pero es que hay una cosa, está hablando de relaciones trinizadas, Sí, dice cosas, significados y valores. pero habla de No necesariamente relaciones, son estos seres, sí, pueden ser cosas, significados y valores. sí. Y es que habla de relaciones, no habla de personas, cosas, sino de relaciones. De nuevo, como cuando nos habló de las fases, antes de ser un ser, digamos. Sí, lo que pasa es que mira, arriba decía, hacían el énfasis, el tipo abona de universo y criatura, o sea, es una perfección no solo de los seres, sino de su entorno físico también. O sea, los 7 superuniversos se están perfeccionando físicamente también. Entonces se puede referir por eso acá también abajo a cosas, a significados y a valores. Y ahí en valores yo supondría que están ahí estas personalidades que mira, en la 2210, por ejemplo, dice, eh, sobre los guardianes celestiales, que son unos seres que pueden crear por la técnica de trinización. No estoy seguro si esos son sí, creo que es un ascendente y con un nativo de Abona. Y esos son los que han sido trinitizados o trinidizados 2 veces. Ujú. Y ellos son como personificaciones de un concepto singular y supremo. Ellos son como eh, la personalización, como en que encarnan una idea divina o un ideal universal, como nunca antes ha sido concebido, expresado o trinitizado. Y subsecuentemente los abraza la Trinidad. Y por eso ellos personifican la sabiduría de la Divina Trinidad en cuanto a esa idea o ideal. Andrés. Ellos son, dice, esa idea personificada. Y estos Pero es seres que, pasan a estar bajo el comando de, si mal no recuerdo, de los hijos instructores trinitarios. Y son más como para la siguiente era, que es la que tiene que ver con el último. Entonces, me parece que esos máximos terciarios que nos mencionan acá eh, están apareciendo como en anticipación de lo que se va a requerir en la siguiente era. Sí, Wilson, ibas a decir algo. Se te oye muy bajito.
Mm. esta forma, a ver si Ahí ya. cabe ese ejemplo. Pero un segundo, yo le quito de acá. Ahí ya creo que ya se me escucha bien ahí, sí. Sí. Sí, perfecto. Bueno, en Abona están estos seres perfectos que instruyen a Micaeles, instruyen a todos los seres eh, que aparecen y que tienen una misión de desarrollo, lo que fue. Entonces, voy al Membral Micael. Entonces, Micael aprende de todo lo que hay allá y dice, de todos basados en todas estas experiencias que han habido en los superuniversos o en Abona, en lo que fuera, para mí el proceso crístico es así. Yo diseño un proceso crístico que es así y vaya a los ancianos de los días y vaya al paraíso, toda cosa, y se lo aprueban, dice, hágale mano, ¿listo? Entonces él viene y aquí empieza a hacer todo su desarrollo. Cuando termina los, su universo local en luz y vida, todo su universo local en luz y vida, en principio es igual a lo que pasó, a lo que se tenía el modelo de Abona, ¿sí? Como fue concebido en Abona. Lo que pasa es que en uno es perfecto como modelo y ya en luz y vida es perfecto como experiencia. Y los dos son equiparables, por eso hablan del máximo primario y máximo secundario. Pero si logra ser algo más como modelo, voy a poner un ejemplo de acá. En alguna parte del libro, por ser este planeta ex- experimental, por ser número 10, estos portadores de vida encontraron el glóbulo blanco, ¿sí? Como un elemento para ayudar al ser humano en todo su proceso de lo que hacen los glóbulos blancos. Entonces lo extendieron para el resto del universo local. Fue algo muy bueno. Entonces, en esa similitud, yo digo, este proceso crístico pudo haber hecho algo muy bueno que sirve. Voy a poner otro ejemplo. En una biblioteca hay un libro para hacer pan. Yo cojo el libro y lo hago y al pan le meto cosas adicionales que a mí se me ocurre y que se le dieron muy buenas. Entonces, el nuevo libro tiene esos ingredientes adicionales que yo le puse, ¿sí? Porque sirve y entonces el que viene puede preparar el pan ya con cosas adicionales. Entonces, estaba yo pensando mentalmente que así puede ser con el proceso crístico, que hubo un valor agregado o algo más allá de esos mismos modelos que sirve como modelo para los próximos, por eso hablan de los próximos eras, ¿sí? Que se complementa, puede ser, eso que se tenía en Abona. Incluso en mi entender, qué hace el absoluto universal? Recoge, claro, todo este supremo, todo este último, y hasta que ya llega, se une, y incluso hay una partecita en el libro que lo leímos hace poco, yo no me acuerdo dónde fue en el otro grupo, donde esas experiencias a través del absoluto universal pasan a ser parte de un nuevo absoluto no cualificado para una nueva era. ¿Sí? Entonces, lo último que están leyendo, yo trato de entender si es así. ¿Sí? Que incluso Andrés decía, es tan exigente que si no pasa lo devuelven. ¿Sí? Lógico, porque tiene que ser perfecto, tiene que ser probado, tiene que ser todo para que sirva de modelo para las próximas eras, porque ya no es mi experiencia, sino la experiencia de todo un mundo de seres, lo que fuera. Era eso, señor Andrés. Sí, sabes que es que eso es lo que yo estaba pensando cuando me refería a que se producen relaciones trinidizadas. No está diciendo que sean nuevos seres, sino nuevas relaciones entre esos primarios, entre los secundarios, y se refiere a cosas que pueden ser seres, pero también significados y valores, ¿sí? Coordinados por ambos factores. No se refieren necesariamente a seres.
hablar de una relación. Pues yo no sé si también pueden ser seres, ¿sí? Sí, porque habla de cosas, bueno, puede ser Porque, significado. porque incluso están diciendo, hay en una parte del libro dicen que aparecerán nuevos seres. Sí, Para esto es luz y seguramente, vida, ¿sí? claro. Entonces, de acuerdo al mismo evolución de ese sector, de ese universo, de lo que fuera, esos nuevos seres deben ser adecuados a ese nuevo proceso que viene, A ver, ¿sí? un nuevo proceso. Ujú, ¿Sí? Entonces, sí, pensaría yo que pueden ser debe seres, ser. pero es más de relaciones, en eso sí estoy de acuerdo, es más de Exacto, es relaciones. más de relaciones. Ujú. Bueno, listo. Entonces, ahí acabaríamos la promulgación de la realidad finita. Y Pero, entonces, perdón, Andrés, pero sí es tan bonito el título y con lo que último que estamos hablando, se entiende fácil el título, ¿sí? ¿Cuál es la realidad finita y hasta dónde puede llegar, hasta dónde se extiende? Ujú. Entonces yo digo, esa es la percepción cósmica de la relación, la percepción cósmica de la creación. Entonces, chévere, o sea, para mí el libro es tan perfecto en su redacción que el último renglón resume el título de Sí, ese documento. Chévere. mm, estaba pensando también en el título que es la deidad y la realidad. del todo el Y capítulo. Mm, sí, y ellos podrían decir solo la realidad pero no pueden decir solo la realidad porque es que todo está conectado con el propósito de ujú, la deidad y lo tienen que explicar todo desde el punto de vista, por ejemplo, lo finito, dicen lo finito en últimas existe porque el Padre quiso y explican lo que es lo finito, ¿no? Y acá en la introducción eh, hablan de la elipse que mencionábamos hace un rato, pero y también hablan de que eh, no puede ser, lo que nos están explicando, no puede ser comprendido jamás en forma plena por una mente cuya capacidad sí, conceptual sea subinfinita. Entonces nos explican que van a hacer lo que puedan, pero tan se va a malos. Es que han de distorsionar. sufrir una profunda distorsión en el proceso de traducción y modificación. ¿No? Qué malos. Hagan el deber, pero nosotros sabemos que no. Pero aún así es útil, o sea, Claro, así les quede mal explicado, así no lo puedan entender. Es importante, sí, que se hagan, así sea un concepto. algo alcanza uno a coger, sí. ¿No? ¿Puedo hablarles del ego? ¿Del Lego? Desde el ego, sí. O sea, desde mi ego. O Ah, desde lejos, desde tu fin. desde el ego, desde Yo, lejos. s- yo jocosamente decía, ¿sí? Que con esto que estamos hablando nosotros, estamos dándole esa percepción tan grande de la mente, pudiendo existir el gran error de la mala percepción, pero que nos hace, incluso jocosamente lo decía Melquisedec del universo local, poder enseñar esto, poder explicar esto. Bien se dijo al principio de este grupo que es la parte más densa. Curiosamente a mí, yo estoy feliz tratando de atisbar lo que estoy entendiendo acá, ¿sí?
a pesar de que es denso, pero que es tan grande esta profundidad de percepción, de conceptualización, porque nada de experiencia es, pero por lo menos a nivel mental se da, que, que ya ir a leer el prólogo, eso pasa rapidito. Ir a explicar esto a personas que incluso, como decía, ¿cómo se llama? Norma, a personas nuevas, ¿cómo explicarle esto? ¿Sí? Entonces, ya hay un recorrido de experiencia, de leer el libro, hay un recorrido de comprensión, de eso, pero ya entendiendo esto, nos da mucha apertura mental para poder agarrarnos, por lo menos lo hago yo, con ejemplos de acá, ¿sí? Mm, Para poder explicar a la gente. Por eso se acuerda, Andrés, es como es arriba es abajo y un atisbo al prólogo. Es eso, si yo logro explicar aquí, con cosas de aquí, mentalmente queda fácil poder eh, pues darle un pellizquito a lo que es de arriba, ¿sí? Pero queda más fácil de entenderlo. Pero chévere, bacano el documento. Listo, señor ujú. Andrés. Bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente sección. Un momento. Bueno, entonces seguimos con el numeral 6. Ahora son las repercusiones de la realidad finita. En el anterior era como el origen, como lo básico. Y aquí ya, ¿qué consecuencias tiene la realidad finita? ¿Alguien quiere leer o leo? Lee. Bueno, 6. Las repercusiones de la realidad finita. La entera promulgación de las existencias finitas representa una transferencia de los potenciales a los actuales dentro de las asociaciones absolutas de la infinidad funcional. Entre las muchas repercusiones de la actualización creadora de lo finito podemos citar: 1. La respuesta en la deidad. La aparición de los tres niveles de la supremacía experiencial. La actualidad de la supremacía del espíritu personal en Abona. El potencial para la supremacía del poder personal en lo que será el gran universo. Y la capacidad para alguna desconocida función de la mente experiencial que actúa en algún nivel de supremacía en el futuro universo maestro. Mm. Entonces aquí están hablando del Supremo. Yo lo entiendo que es como la aparición del espíritu, supremacía del espíritu. Una supremacía experiencial es ahí el Supremo. Supremacía del espíritu personal es la personalidad. O sea, ese sería Dios el Supremo. Ok, listo. Este primero acá sería Dios el Supremo. Voy a compartir otra vez. Sí, supremacía del espíritu personal en Abona. Ese pedacito yo diría que es. Bueno, no me escribo ahorita el lápiz. El Dios el Supremo. El Dios el Supremo existe desde los tiempos de Abona, dice el libro en alguna parte. El potencial para la supremacía del poder personal en lo que será el gran universo. Ese sería eh, el Supremo Todopoderoso. O sea, es ya el crecimiento que va a tener el experiencial. eh,
y eso lleva, bueno, el poder que va ganando. Y el otro sí es para la siguiente era, capacidad para alguna desconocida función de la mente experiencial que actúe en algún nivel de supremacía en el futuro universo maestro. Sí, pero es, todo esto es como, es la respuesta de la deidad, pero es que arriba habla de que se está haciendo una transferencia de los potenciales a los actuales dentro de las asociaciones de la infinidad funcional. Es decir, lo potencial se ha hecho actual y Ahí- eso ahí yo- es una repercusión en la deidad, digamos. Tal vez el concepto de supremacía estaba hasta ese hipotético momento, pero es que ahí pues todavía no. O sea, esto aparece con el tiempo mismo, ¿no? Pero digamos, estaba Sí. escondido en el absoluto de deidad el concepto de supremacía. Y cuando inicia el tiempo, el, el absoluto de deidad pudo haber entonces entregado ese potencial que estaba oculto, Ujú. que es el de los tres niveles, porque Los fíjate que tres dice la niveles. aparición, ¿no? De los tres niveles de la supremacía experiencial. Sí. Pero, una pregunta. Este Dios supremo es el que registra todas las experiencias. Pero entonces aquí está hablando de la misma experiencia que se logra empezando por el mismo Abuna de los seres que pasan por ahí. ¿Sí? Podría decirse también que la experiencia de la funcionalidad del mismo Abuna, la experiencia de la misma funcionalidad de los universos, de los superuniversos, o sea, como cosas, como lo que fuera, no solamente la experiencia de las almas que evolucionan, sino también la experiencia de los Micaeles, la experiencia de los serafines, la experiencia De todo lo que llame personal. de todo Sí, lo Mm. que todo. implica. Entonces, yo podría decir que no arranca primero el tiempo, arranca primero la experiencia o arranca primero, o sea, el tiempo es implícito a cuando se gesta esa primera experiencia de la aparición de todos estos seres, Lo todas que estas pasa es que deidades. el Supremo aparece con Abona, pero Dios el Supremo, que es la personalidad de esta deidad, ¿sí? Su aspecto personal, pero es una personalidad que aún no tiene experiencia. Entonces, por eso Él es el puente entre lo finito y lo infinito, porque una parte de Él tiene que ver con lo eterno, porque data de los tiempos de Abona. Pero otra parte, que es su crecimiento experiencial, está en proceso de crecimiento. Entonces, esa personalidad eh, tiene un gran potencial de expresión, pero no se puede expresar a menos que él vaya creciendo. Sí, acuérdate que la personalidad no cambia, pero su capacidad para expresarse, para hacer cosas, depende de cuánto hayas crecido. Si no creces, no se te ocurren vías de manifestación de la personalidad que no se te habían ocurrido hasta ese momento. Entonces, él, de hecho, acá está diciendo que enlaza ese, ese pasado de Abona, que lo conecta con un poco con el infinito, la actualidad, que lo conecta con lo finito, y algo futuro que lo conectará con el nivel último. Entonces él tiene Yes. varias partes, que es que ese es bueno, eso pues aquí lo leímos todos los documentos del Supremo ya, pero digamos la gente tiene mucho esa confusión porque les dicen, por ejemplo, poder, personalidad.
Eso lo habla mucho en el Mm. libro, o poder personalizándose o expresiones de ese tipo. Y es eso, es que la personalidad no es que cambie, no es que lo estén creando, no, él ya existía, igualito que tú o que yo, Sí, es que son nosotros. pero esa personalidad, a medida que hay desarrollo, crecimiento, logro, esfuerzo, a medida que aprendes, tienes más poder, se te asignan más responsabilidades, eh, se te permite manejar una cantidad de energía mayor. O sea, cuando haces el curso de conducción, te dejan manejar un automóvil. Una Pero, tractomula. ajá. Mm. Y, y tu personalidad puede hacer cosas que no podía hacer antes. Puede hacer cosas nuevas porque uno, tienes más sabiduría, dos, tienes más control, administras más energía, digamos. Y entonces tu personalidad también se está poder personalizando. Mm, No en el sentido de que te estén dando personalidad, sino que tu personalidad puede actuar ahora con nuevas ideas, digamos. Con mayor Sí, capacidad. es como el que estudia. Sí, estudia primaria, bachillerato, universidad y si se graduó de médico, ahí para allá empieza a ejercer como médico. Antes no lo podía hacer, ahora tiene la capacidad para hacerlo. Pero lo que tiene que ver con el Dios Supremo, yo pregunto, Él registra todas aquellas experiencias y comprensiones que hay en todo el universo, desde la misma aparición de Abona, o sea, desde ahí empezó a registrar, pero él no actúa. Pregunta es, ¿él actúa? Él no actúa, él registra. Es como Sí, una él Pues sí tiene tiene, computadora. funciones, el Supremo tiene unas funciones adicionales. sí, y a él le están dando más y más responsabilidades. Y hay unos agentes del Supremo, por ejemplo, que son no revelados, pero pues los mencionan, que tienen funciones en los mundos en luz y vida. Entonces, él, a ver, es como decir que tú, porque no te has graduado, no te asignan ninguna tarea. Eh, no, te asignan tareas menores eh, en la medida en que vas haciendo cursos. Entonces lo mismo le pasa a él. Al final, digamos que se evidencia más el gobierno del Supremo en los mundos avanzados. Y así como los mundos avanzados se autogobiernan y los sistemas incluso se autogobiernan, por eso el libro dice que lo que quería Lucifer igual se iba a lograr, pero no en el tiempo que él quería, sino mediante el logro. Y ese autogobierno está basado también en la madurez, en el crecimiento del Supremo. Y al final los 7 superuniversos se van a autogobernar probablemente en cabeza del Supremo. Ellos dicen que probablemente va a gobernar desde Ubersa, pero no es algo que vaya a pasar repentinamente, sino que él va gradualmente creciendo en eso, en poder nos- y poder administrativo. Me gusta que dice que y la capacidad para alguna desconocida función de la mente experiencial Mm. que actúa en algún nivel de supremacía en el futuro universo maestro. O sea, como otro tipo de mente, ¿no? Seguramente con la Pues nuestra capacidad de mente cambiar. también es experiencial, Sí, pero está hablando de una pero aquí es la función de, sí, desconocida. Sí, en inglés, a ver cómo dice. Sí, alguna disfunción desconocida, la mente experiencial actuando sobre algún nivel de supremacía en el futuro actuando en el nivel de universo maestro. supremacía. ¿Sabe qué me En imagino yo ahí? Yo me imagino ahí, desconocida, por ejemplo, a nosotros que nos interesa ahorita saber cómo manejan la 120 tipo de energía que tienen los directores de poder. Pues eso es allá ellos, los ingenieros allá energéticos son los que manejan esa vaina allá y esos.
oculto para nosotros, ¿sí? Porque ya es a nivel cósmico, a niveles. Lo mismo, voy a decir, unas supramentes de algunas deidades que son, que manejan, voy a decir necesidades, manejan todo el sistema de información, de archivos y toda cosa. En nosotros, pues no, pero ya a nivel del cosmos, esas para nosotros son, o sea, no nos interesan y pueden relacionarse como desconocidas, porque, ¿qué más? Y acuérdate que nosotros estamos contribuyendo a la formación del Supremo, pero en el sentido del crecimiento experiencial que él puede tener acá en los siete superuniversos. Pero cuando él termine esa fase, eh, todos habremos logrado el Supremo, ¿no? En ese momento, dice el libro. Pero eso Mm, implica también que los habitantes de la siguiente era en los circuitos del espacio exterior no van a poder participar en la compartir la formación del Supremo. Entonces ellos ahí tendrán alguna otra cosa a cambio, pero tendrán esa limitación. Entonces nuestra mente y la mente del Supremo tendrán un punto de vista que aportará de algún modo a ese nivel, Sí, que Y funcionará con algún otro tipo de mente. se puede concebir de esta forma. Hoy usted tiene una individualidad, yo también, y todos tenemos esa individualidad y estamos en ese proceso de comprensión y de mayor sabiduría y mayor bla, 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 cada cosa. Llega un punto en que, por lo menos en este grupo, ya hay un entendimiento, ya hay una armonía, y así habrán otros grupos por allá. Llega un punto en que nosotros empezamos a actuar al unísono, siendo uno solo, en gobierno, siendo uno solo, en este territorio, en este sector, porque ya entendemos, sabemos, comprendemos, hemos experimentado y que solo tenemos un solo actuar. Ahí es donde cabe esa teoría que hay hoy, que empieza a desaparecer el libre albedrío, porque ya estamos todos al unísono frente a esas normas o frente a esas cosas que rigen el universo. Entonces somos uno solo, nos volvimos como una sola entidad, ¿sí? yo no creería Como que una célula, no, como un yo solo gobierno. Cuando los países de no, luz y yo vida, no. los planetas de luz y vida, ¿qué es? Es un solo gobierno, Sí, es un pero solo no, gobierno. no porque cada ser pierda su individualidad No, y no, ni porque el libre albedrío se pierda, porque creo no, que no una se de las pierde, bases, no se no, pierde, se deja de actuar, porque ya somos eso. no, no, se actúa de la misma manera porque se ha logrado creer que es la mejor manera de hacerlo. Voy a poner claro, otro Uno ejemplo porque burdo. yo sabe acepto que esa es, voluntad, Voy a pero poner, no voy a porque me poner la un, quiten. voy a poner un ejemplo burdo, burdos. ¿Sí? Hay una señora y un señor se enamoraron, se casaron y tuvieron hijos. Ella se volvió una familia. Ellos tienen su individualidad, pero ellos son la familia tal. Una empresa, 500 empleados, todos son su individualidad y tienen su, pero todos es una sola empresa, es una y representan eso y son eso. Todos. Allá no es que el departamento de producción, allá no es que comercial, sino es esa empresa, esa. Y así esa empresa con las otras empresas del mismo sector son una sola agrupación gremial, es una sola, cada uno con su individualidad. Yo estoy hablando desde del nivel de cohesión, el nivel de actuación, el nivel, pero cada uno en su individualidad. Entonces, y así yo me imagino el planeta Luz y Vida, es el planeta brilla todo en una unidad, pero cada uno en su individualidad, cada uno en Yo creo que su es como, personalidad. como lo que tú dices, es como lo que explicaba Jesús de unidad de propósito, pero no uniformidad de puntos de vista. Sí, o exacto. sea, eso está bien, sí, así es. Sí, Vamos a cumplir un propósito, estamos dirigidos sí, hacia ese propósito. No quiere decir que no opine diferente en algún sentido con algún otro, pero ¿sí? normalmente, si hablo de la similitud en la empresa, ¿sí? No es que tú te quedes callada porque no, sino porque tú estás al unísono
frente a una estrategia general de producir, y todos producimos y todos ayudamos de una y otra forma, y cada uno, ya está, no estoy de acuerdo con esto, listo, cambiémoslo así, bla, 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 lo que fuera, y tienen un objetivo al año, a los 10 años, y crece o desaparece por esa misma circunstancia. Entonces, si yo lo extrapolo hacia el Dios Supremo, es lo mismo como una empresa, o sea, ya estamos todos tan uniformes Es que un es esa organismo. empresa, es un organismo, eso es un organismo único, vibrando en la misma frecuencia, ¿sí? Sí, lo que pasa es que en Pero uno, ¿quiénes lo gobiernan? Todos participamos en en ese Dios supremo o en esa empresa, todos lo mismo. Es tan importante el gerente general como el portero, ¿sí? Cada uno en es, en su dimensión. Entonces es aquí el un, Dios supremo yo lo asimilo igual. es un organismo donde todas las células estén armoniosamente funcionando. Eso, eso. Pero Así yo, ese es el, digamos, obviamente eso es así, pero es el objetivo, ¿no? Ese es el fin último al que se quiere eso. llegar. Entonces cuando usted habla de que va a ser un gobernante, pues sí, ese es el unísono de planetas, de sistemas, de universos, al unísono, todos, cada uno con su personalidad, cada uno con su frecuencia, lo que fuera, pero haciendo eso, el solo superuniverso o el solo universo local. ¿Sí? Sí, es que digamos, el autogobierno, por ejemplo, de un planeta o de un sistema no implica que no estén voluntariamente siendo parte de un gobierno a, a un nivel mayor, ¿no? Así como en un planeta avanzado que un ciudadano se autogobierne no significa que no sea parte de una nación o Sí, de sí, un sí, sí. proyecto Sí, mundial. tal cual, así es. Mm. Sí. Pero esto es en todo caso, como te decía, a, a futuro, porque aquí abajo, en los siguientes párrafos, explican ya ese desarrollo, porque este número uno es apenas Que aparece, la anuncian. aparición de los tres niveles. Exacto, que anuncian que hay tres niveles, sí. eh, pero, pero mira, apenas está el potencial para la supremacía del poder personal Exacto. y la capacidad, pero ese ni siquiera lo llaman potencial, lo llaman como capacidad, pero como que por ahora no se va a trabajar mucho en eso, lo llaman capacidad. ¿Capacidad de qué? Para alguna desconocida función de la mente experiencial actuando en algún nivel Ok, de supremacía en el futuro universo maestro. ok. O sea, que va a estar y va a ser, cuando se habla de capacidad es porque es capaz, o sea, porque sí tiene las condiciones, porque tiene los elementos para llegar a hacer eso. Ajá, pero por ahora Por ahora es en futuro, sí. no está Y haciendo. imagínense el universo maestro, o sea, cuando ya es toda una integralidad, toda una totalidad, ahí donde uno puede entender esos atisbos del Dios último, o Cuando, sí, cuando empiecen los niveles del espacio exterior, empezará esa capacidad ya a mostrarse. Ujú. Bacano, ¿no? Bacano todo este proyecto. Ese man se la fumó verde, mano. Pensar en todo. Hijo de pucha. Pero eso fue una respuesta en la deidad. Sí. Bueno, veremos el 2. La respuesta en el universo, que ocurre en la activación de los planes arquitectónicos para el nivel espacial del superuniverso. Esa es activación. Y esta evolución aún está progresando por todas partes de la organización física de los 7 superuniversos. Esto es como muy material acá en este numeral. Sí, es todo lo material, los arquitectos. Bueno, el 3, la repercusión en forma de las criaturas. Esta
repercusión a la promulgación de la realidad finita dio como resultado la aparición de seres perfectos de la orden de los habitantes eternos de Abona y de ascendedores o ascendientes, yo creo que sería evolucionarios perfeccionados desde los 7 superuniversos. Pero alcanzar la perfección como experiencia evolucionaria, temporo-creadora, implica algo distinto de perfección como punto de partida. Por lo tanto, aparece la imperfección en las creaciones evolucionarias. Y este es el origen del mal potencial. La Oye, Andrés, maladaptación, la desarmonía y el conflicto. Todas estas cosas son inherentes al crecimiento evolucionario desde los universos físicos hasta las criaturas personales. Andrés, una pregunta. Y yo tenía una duda y ahorita pues creo que me la está resolviendo, o una inquietud, y creo que me la está resolviendo, pero quiero preguntar si es así o no. Eso que está usted leyendo quiere decir que cuando aparecen los, los seres humanos, aparecen los seres perfeccionados de Abona, o sea, son los dos, aparecieron al mismo tiempo. ¿Cómo, No. cómo aparecieron las almas? Su alma, la mía y todos los trillones que hay. ¿En qué Lo, momento aparecieron? Entonces salen del paraíso, ¿sí? Y pasan por Abona y las dos se constituyen uno perfecto y la otra imperfecto. Ujú. Imperfecto no porque porque esté mal hecho, sino porque no está, no lo tiene, ¿sí? ¿Es así o no? inicialmente solo existe Abona y en algún momento, que eso es una paradoja porque Abona es eterno y uno dice, en algún momento apareció la primera nebulosa afuera de Abona, ¿no? Eso es imposible de entender porque uno diría, bueno, ¿y por qué apareció en ese momento y no antes, 1 millón de años antes? Si Abona es eterno. Pero bueno, eso no lo sé. Pero en algún momento aparece una primera nebulosa de la cual empiezan a aparecer de ahí universos locales. Y en algún momento en esos universos locales aparece la conciencia y en ese momento entonces aparece la primera alma porque en el libro de Urantia no somos preexistentes, o sea, tenemos la edad que dice nuestra cédula, digamos. ¿No? Ese fue nuestra fecha de aparición y de manifestación de la personalidad. Antes no había. Y ya la personalidad construye con ayuda del ajustador y de la mente el alma evolucionaria. Entonces Se puede, las criaturas no aparecieron, bueno, salvo que por criatura entiendas los seres que crea el Micael, por ejemplo, o algún tipo de ser que se creó ya aquí afuera de Abona, que eso también sería una criatura. Y en ese momento, pero están hablando de imperfección. sí, Entonces, se podría especular de que estoy de acuerdo que las criaturas aparecen ya cuando están aquí en los universos locales. criaturas pueden ser, por ejemplo, los ángeles que crea la ministra divina antes de empezar a organizar el universo local, o las estrellas vespertinas, matutinas. El propio Micael y la ministra divina son seres creados, son criaturas. Pero sí, sí, estoy especulando y saliéndome del programa, del tema y de la temática, pero es para entenderlo, hermano. Listo, se crea Bona y aparecen los planetas, toda Bona, y aparecen todas estas criaturas allá, perfectas y toda cosa, ¿listo? Pero están diciendo aquí que a la par aparecen criaturas imperfectas, ¿sí? A la Podría, par no dice. ¿Cómo dice? ¿cómo dice? ¿Cómo dice? O simultáneamente, Dice, o... dio como resultado, pero no está diciendo que, que fue simultáneo. Dale, dale. Dio como resultado la aparición de seres perfectos de la orden de los habitantes eternos de Abona y de
ascendedores evolucionarios perfeccionados desde los 7 superuniversos. ¿Quiénes Entonces, son los ascendentes perfectos? Toda persona, criatura. el primer ascendente evolucionario perfeccionado fue Gran Fanda, que fue el Por eso es primero un en ser llegar a humano. Bona. Pues es un alma, por decir algo, no un ser humano. Bueno, sí, bueno, un hombre es un ser humano. O sea, sí aparecieron la criatura ahí, Pero o él el no alma. apareció, o sea, para que él llegara a eso, hay una fecha en que se ocurrió por primera vez, pero pues primero tuvo que haberse formado su planeta, implantaron la vida. Ok, entonces, para allá voy. Aparece, pues a ver, la especulación es esta, a ver si es lo. Aparecen Abona, ok, con todos sus personajes, y a su vez un paquete, por decir algo, un paquete, incluso en una parte le llaman bariónica, como una masa grandísima, un océano, por decir algo, de almas. Un océano que cada alma es una gotica de agua. Entonces aparecen todos los océanos en otros planos, o sea, no en esta dimensión, sino en otros planos allá, ¿sí? Cuánticamente ya. Estoy especulando, estoy especulando. A su vez, cuando aparecen los universos locales, ok, aparece Micael con sus energías, empieza a crear todos esos manes, y ya ese océano ya no es todo el océano, sino es un mar, el mar de Galilea. Entonces allá tiene su paquete de almas. Y luego va bajando así hasta que llega un punto en que, ok, a la Tierra le corresponde todos estos ángeles y a su vez su paquete de 10.000 millones de almas, ¿sí? Para que empiecen a nacer o empiecen a aparecer. Y ya una vez después ha hecho el proceso de evolución del cuerpo y en fin, todo lo que aparecen para llegar a a ocupar un cuerpo. ¿Es así? Uno de esos que apareció se llama Gran Fanda. Entonces, ese man empezó a evolucionar, evolucionar, empezó hacia arriba, ¿no? Hasta que pasó. ¿Sí? ¿Sería así o no? Pues según el libro Durantiano, Él, según el él no libro Por eso estoy, existía. Durantia, por Gran eso, Fanda, no, Gran Fanda no no, existía no hasta el momento existía en que nació ni físicamente. existía una potencialidad de que fuera sacando de un paquete las almitas que se van a volver, digamos, evolucionarias cuando tengan voluntad, no. Esa tendría que ser otra teoría, pero según el libro Urantia yo no lo veo por ningún lado por así. eso, pero ¿cómo apareció Gran Panda? No, es fruto de la evolución. Cuando nació, Lo que pasa es que sí aparecen otros seres que son los que precisamente los descendentes, ¿cierto? Que no necesariamente están en Abona. Hay muchos, no sé, ángeles, no Pero sé él cuántos habla más. de los ascendentes, ¿sí? Por ejemplo, o sea, Los ascendentes hasta mi que no llegan. background de ese tema es que por evolución aparece la raza humana, ¿sí? No es que estén esperando allí. Y el alma, el concepto del alma que maneja el libro Durante es muy diferente a creer que ya existía un alma por allá esperando que hubiera un cuerpo para ser No, habitado. no la concepción que estoy dando así. En eso que están leyendo ahorita, que se están leyendo ahorita, es que apareció esto y aparecen esos los ascendentes perfeccionados. Entonces, ¿quiénes son ellos? ¿Y cómo llegaron o de dónde, Porque es que si hablan son en un finitos? contexto en general, Por eso. no que hubo un momento cero donde aparecen los dos a la vez, ¿sí? Sí, hay una diferenciación de que hay unos seres perfectos y hay otro grupo que son sí, evolucionarios. es como decir, tú te casaste con tu esposa y eso dio como resultado la aparición de tus 2 hijas. Pero yo no estoy diciendo que aparecieron al tiempo. Primero una, luego la otra, obviamente. No, sí, lógico. Entonces Para acá es ser lo mismo. ascendentes Dio perfeccionados tuvieron que como, tener una evolución. Y en el momento que se casaron, Sí, exacto, claro. no es que hayan, o sea, que dos cosas sean consecuencia de una que las provocó, no implica que esas cosas producidas hayan aparecido simultáneamente. Entonces acá dice, dio como resultado la aparición de seres perfectos de la orden de los habitantes eternos de Abona y, pero eso no implica simultaneidad, de ascendedores evolucionarios, Entonces, ¿quiénes son perfeccionados, ellos? perfeccionados, o sea, ya los ¿Quiénes que son llegan ellos? a Abona, los mortales perfeccionados, los eternos, nosotros, Ok, desde bueno. los 7 superuniversos. nosotros estábamos potencialmente
no creado, sino habían unos diseños para que nosotros algún día apareciéramos, A mí Bueno, se me sí, hace que estamos hablando de lo que lo sí, mismo. lo que pero se no me hace existía que sí aparece es la imperfección en las creaciones evolucionarias, ¿cierto? Es decir, al no ser perfectas por oposición, digamos, a eso perfecto, aparece lo imperfecto y en consecuencia la maladaptación, la desarmonía y el conflicto, que es donde nosotros, digamos, nos estamos moviendo, porque es lo que va en ascenso. Pero no quiero decir que las criaturas ya habían aparecido antes. Y No, además, no, no. el alma es una creación conjunta que nace en el momento en que el hombre tiene capacidad moral y llega el ajustador, que es el padre del alma, o al revés. Entre los dos crean el alma, o sea, el alma no existe ni está esperando por ahí que haya una persona, es una creación única de cada ser que recibe un ajustador. Más o menos eso es lo que yo he entendido. Sí. Entonces no pueden haber estado creados potencialmente antes. Ujú. Pues, bueno, ok, no tengo, por eso la pregunta si aparece, pero eso último que tú estás diciendo, pues sí, ahí ya me enredo yo mentalmente. Bueno, ok, está bien. Sí, o sea, en el libro de Durantia no hay, lo que ellos explican es que no hay preexistencia del ser humano. Salvo que quisieras verlo como que existíamos en la mente de Dios, ¿no? Como que es el que da la personalidad. Pero pues todo existe en la mente de Dios. Entonces, no. Por eso, pero Es- cuando se habla de que salimos del Padre, ¿a qué se refiere? A que nos da la personalidad y a que nos guía con el ajustador. Y- Ok, entonces ya viene el tema de qué es personalidad. Listo, ok, Sí. vale. Porque Bueno, uno podría decir, bueno, yo existía como personalidad, solo pensando en la personalidad, eh, en la mente o en los planes o dentro de Dios, que es el que da todas las personalidades. Pero, pues eso y no decir nada es como lo mismo, porque de todas formas la personalidad no se puede manifestar sin vehículo, entonces era completamente imperceptible para el resto de la creación. ¿Sí? Entonces, en la mente de Dios, obviamente, hay muchas personalidades que potencialmente Él entregará, digo en la mente o en su ser, ¿sí? Pero no tiene sentido decir que existen, porque la personalidad no existe en abstracto. La personalidad requiere de las partes que ella va a unificar, es como una paradoja, ¿no? La personalidad para evidenciarse, digamos, requiere de Vehículo, materia, mente, espíritu, un ¿sí? vehículo. Que son las que la van a evidenciar en su actuar, al mismo tiempo que ella no es ninguna de esas cosas. Entonces, si no están estas cosas, no puedes ver a la personalidad actuando, es como si no existiese. Y tal vez por eso el misterio de que nadie sabe qué pasa con nuestra personalidad desde el momento de la muerte física hasta el momento de la resurrección en los mundos de estancia. Porque ¿cómo podrías detectar algo que es indetectable, salvo en sus manifestaciones, salvo que esté integrada asociando materia, mente y espíritu? Bueno, es cierto que una personalidad puede detectar la presencia de otra personalidad, eso sí, pero en todo caso, ellos se dicen, no sabemos qué pasa con la personalidad durante el momento de la muerte desde el bueno, momento de la muerte hasta la resurrección. bueno, ok. Más adelante seguramente lo podemos entender, o yo lo puedo entender un poco mejor. Por Pero, ahora están diciendo que aparece la gente de Abona y aparecen los sí. ascendentes. eh, Lo, eh, lo- estos. lo- lo más Bueno, importante aquí por el título en negrillas es, la primera oración en negrillas es que aparecen las criaturas. Ok, Ahora, los listo. de Abona los comentan, pero ellos no son realmente criaturas. Ok, ok. Y eso es el comienzo de la imperfección.
porque Pero ahí no los están, llaman criaturas a los de Abona, sino habitantes eternos de Abona. O sea que en ellos realidad son, no son creados, son eventuados. Sí, sí. Entonces, en este momento aparece el mal potencial con nosotros, con las creaciones evolucionarias. Eh, en el anterior no aparecía el mal potencial porque además bueno, los planes arquitectónicos, aunque son planes, ¿no? Bueno, pero está evolucionando. En todo caso, esos son absónitos. Los arquitectos del universo maestro no son creados, son trascendentales o absónitos. Y acá sí ya dicen, con ustedes es que esto se pudrió. ¿Cierto? Es que eso es lo que más o menos, porque dice la la repetición aparición del mal. en forma Estábamos de las criaturas, claro, también. Con el libre albedrío. pero porque aparece, pues al no ser perfecto, al Ujú. haber imperfección, pues aparece todo Pero eso, la es que, mala. no, no, hay un capítulo allá, un documental, un numeral, pero clarito y buenito. Se llama Las inevitabilidades. Es eso, Sí, ese es es eso, como proceso pedagógico. Entonces, como parte del proceso. ese es el mal potencial. Y no solamente como proceso pedagógico, es por el hecho de no haber perfección en esa parte, digamos. Para que se pueda evolucionar y crecer, no puede haber perfección ahí. Entonces, como consecuencia, aparece lo que nosotros llamamos el mal potencial. ¿Mm? Está bien, así es, así es. Esa es Sí. Ujú. esto y las inevitabilidades que tú mencionas dan la respuesta al problema filosófico del mal. Sí, tal Sí, cual. De si sí. existe Pero Dios, es una ¿Qué pasa? paradoja, ¿no? Si existe Dios y permite el mal, no es Dios. es que no es, Esa es la, el mal no es porque sea como estado del ser, es un proceso, es como un proceso pedagógico que no existe, pero que da Ujú. resultados ¿sí? Sí. De sufrimiento, da resultados de las famosas relaciones que están hablando atrás, ¿sí? Unos relacionamientos que dan, o sea, como tal, la enfermedad, en principio, por decir algo, no existe. No. El, Fíjate que el, en el Abona no pecado va a no haber nada de existe, eso. el En pecado no Abona, por existe. ejemplo, nada de eso. Por eso, pero entonces es el resultado de esa imperfección. ¿Cuál es el resultado de esa imperfección? Eso, los valores espirituales de las inevitabilidades. Ah, si quieres tener fe, para eso debe vivir en un mundo de desarmonía. Si quieres tener usted, ser buena gente, entonces para eso tiene que ser usted maloso, bla, 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 lo que fuera, lo que dicen las Exacto. inevitabilidades. Bueno, Sí. pero Sí. no como que fue diseñado para jodernos la vida, sino como No, proceso pedagógico. como parte del proceso también. Por Mm, contraste, ¿sabes? ¿Tú sí. cómo reconoces que hay la noche? Porque hay un pedazo que se llama día. ¿Tú cómo reconoces que es ácido? Porque hay un pedazo que es dulce o neutral. Entonces, esas formas si tú actúas en forma leal, ¿cómo tienes que saber qué es lealtad? Pues conociendo el contraste de lealtad. ¿Cómo sabes tú Ujú. qué es respeto? Pues conociendo el contraste del irrespeto, ¿sí? Para que eso Sí. mismo que tú siendo irrespetuosa, aprendes por inevitabilidad ese valor del respeto, por decir algo, tienes una condición maravillosa. Primero, has encontrado una verdad, ¿sí? Has encontrado un valor espiritual, pero tiene algo mucho más mejor. Es que tú te vuelves instructor, te vuelves inspirador para otros, cómo se puede cambiar, cómo se puede, o sea, tú te vuelves, enseñas eso, ¿sí? Que es lo que se llama servicio, ¿sí? Entonces, esa es la magia, ¿sí? De servirnos unos con otros. Pero bueno, Mm. estamos allá arriba, entonces, en las criaturas que nos mandaron con el mal. Uy, qué manes tan tenaces. Bueno, Qué pecadito, sí. Esta parte nos tocó a nosotros. pero ¿sabe qué pasa cuando uno supera eso? Mm.
¿No te pasa que cuando uno supera algo, lo primero que le hace es risa? Y empieza uno a reírse. Decía, pucha, todo lo que me tocó pasar, pero mire, la pasé, madre, lo Tampoco, logré, lo tampoco, logré. Madre. tampoco yo. Bueno, bacano. Y después le dice a los otros, pero esto es muy fácil, esto es muy fácil. Es muy sencillo superar eso. Vaya, hágalo. Mm. Bueno, esto es nuevamente, es una explicación muy elevada de por qué hay criaturas, ¿no? Ujú. Luego ya vienen todas las aventuras y todo lo que estamos diciendo, pero en principio lo que está diciendo es, va a haber eh, criaturas. Ujú. ¿Por qué no perfectos? Porque es que ya hay unos perfectos. O sea, esos ya estaban. Eh, eh, Y como ya están, entonces lo que queda ahora es que existan criaturas. Bueno, Se podría concebir de esta forma también en un colegio. Ya está el pénsul y están los profesores ahí, que el pénsul es perfecto. Los profesores son perfectos para ese proceso. Y ahora aparecen criaturas que van a empezar a vivir, a aprender y experimentar y lograr eso, ese pénsul, esa perfección, mm, hasta sí, que porque, logra con exámenes y con todas esas pruebas y al final llegar a 11 o llegar a universidad, a esa perfección. sí, porque Se, una de se las podría, razones de Abona es ser modelo. eso, Abona y el paraíso son modelos. ok. No es la única razón de ser de Abona, pero es una de las razones. También ser como un Bueno, amortiguador entre lo finito y lo infinito. mm, Y, y, y también que, digamos, para Dios sería muy duro tener que esperarse hasta que los siete superuniversos lleguen a la perfección para ver algo perfecto en el espacio-tiempo. Entonces, de una vez desde el comienzo ya existe esa plenitud. O ahí empieza el juego, empieza el verdadero éxtasis. Bien, bueno, leemos el 4, dejamos ahí. Tenemos allí ya son las 10:30. Listo. Entonces, la próxima vez retomamos desde el 4. Voy a parar la grabación.